Bienvenidos a este primer seminario de Nutrición y Dietoterapia Argentina 2013. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Isaac Zavala, para los que no me conocían. Mi nombre completo es Rodolfo Isaac Zavala Teisier. Soy originario de la Ciudad de México, del Distrito Federal, como es más conocido. Y radico actualmente en la ciudad de Aguascalientes, México. Y para mí es un placer estar en Argentina dando este curso, este seminario. Les voy a pedir un favor, cualquier pregunta que tengan, vamos a, después de cada bloque de temas, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, para continuar de lleno con lo que es la charla. Bien. Como mencionamos, vamos a iniciar con el problema o la problemática de obesidad. La obesidad se pone en el organismo o se define actualmente en el sector clínico como la acumulación excesiva de grasa. Esto debido a la función primaria que tiene la célula del tejido adiposo. Estamos hablando del adipocito, es decir, las células tienen nombres específicos según su funcionalidad y según su ubicación. Y en este caso, el tejido graso, su célula funcional la vamos a conocer como el adipocito. Cuando este adipocito se llena de grasa y se acumula, es cuando nosotros vemos una acumulación excesiva y a esto le llamamos nosotros obesidad. La obesidad consta de... Voy a cruzar, me siento un poquito más cómodo de este lado, perdón. La obesidad... las causas que nosotros encontramos para la aparición de esta enfermedad es la alta ingesta de alimentos, el sedentarismo y algunas alteraciones endócrinas. Endócrinas quiere decir referente con algunas hormonas. Las causas que esto nos lleva al problema de la obesidad normalmente terminan generando algunas complicaciones. Las complicaciones que tiene esta enfermedad pues las podemos conocer en muchos casos bien, como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, que no es más que conocemos como colesterol elevado o triglicéridos elevado, enfermedad cerebrovascular, enfermedades del corazón, insuficiencia renal, alteraciones menstruales, alteraciones hormonales, esterilidad, cáncer y muerte. Todas estas pueden ser complicaciones generadas precisamente por el tema de la obesidad. Se me olvidó usar el micrófono, perdonen ustedes. Bien, aquí me escuchan mejor. Una nota: 1.300 millones de adultos en el mundo tienen algún grado de obesidad o sobrepeso y al año mueren 2.6 millones de personas por trastornos relacionados con la obesidad. Argentina no tiene un problema muy marcado como lo vemos en México o en Estados Unidos referente a la obesidad, pero existe. Y la tendencia que tiene ahorita Argentina es muy igual a la que tenía México o Estados Unidos hace 10 años. Es decir, que dentro de 10 años van a estar exactamente igual que como estamos nosotros ahorita allá. ¿Sí? Las causas, ya les dijimos, generan complicaciones y se tienen que tener unos padecimientos. Es decir, estas son las dolencias que se tienen por causa precisamente de la obesidad. Hablamos de un corazón crecido, aquí en esta figura lo podemos ver. Hay un corazón mucho más grande que lo normal, hay mayor grasa o mayor acumulación de grasa visceral. Si ustedes observan en esta imagen, todo lo que se ve amarillo prácticamente es grasa. Vemos que el área intestinal tiene una gran cantidad de grasa visceral acumulada. Esto no es normal, no debería de estar de esta forma. Obviamente va a haber problemas articulares. Déjenme subir un poquito la imagen para que la podamos ver mejor. Y podemos observar aquí cómo hay en las articulaciones de los pies, inclusive están doblados, están torcidos. Esto es por el exceso de peso, cae sobre estas articulaciones y termina produciendo dolor. Aquí está cerrado completamente la articulación en las rodillas, lo que genera muy probablemente también para esta persona un dolor. Vemos también en este cuadro que hay unas manchas negras
que puede ser o bien materia fecal, impactaciones de materia fecal, o puede ser también, inclusive en algunos casos, ya alguna área o algún evento tumoral que pueda estar pasando este paciente. Y la grasa, como les mencioné, que es todo lo amarillo, podemos alcanzar a notar alrededor del corazón una capa muy delgada de esta grasa, ¿sí la ven? A eso le conocemos como grasa visceral y es una de las consecuencias precisamente de lo que es la enfermedad cardiovascular y el origen de lo que conocemos como infartos. Así que vemos entonces que este problema se lleva por la alta ingesta de alimentos y el sedentarismo, que es no hacer actividad física. Algunas alteraciones endocrinas, es decir, hormonales, por ejemplo, personas que tienen hipotiroidismo, es una alteración endocrina, hormonal, que permite que la persona llegue a un estado de obesidad. Por ejemplo, menopausia. Hablamos de un trastorno muy normal también en lo que es la mujer latina, aunque no debería de ser normal, porque por ejemplo en China o en Corea, normalmente estos padecimientos no se tienen en la mujer al grado que como se tienen en los países latinos. Sin embargo, tienen alteraciones hormonales. Y después de los 40 años, a la mujer le es todavía más difícil mantener un peso. Es decir, la obesidad se hace presente. ¿Por qué? Por los factores que ya mencionamos, alta ingesta de alimentos, sedentarismo, pero ahí es un factor muy importante, las alteraciones endocrinas, las alteraciones hormonales. Bien, como mencioné hace ratito, el tejido adiposo, su célula funcional es el adipocito. El adipocito, una de sus funciones es captar la grasa y almacenarla en forma de triglicéridos para después proveer energía. Si alguien se ha enfermado por aquí alguna vez y ha estado hospitalizado, por ahí desafortunadamente a mí me tocó vivir en una ocasión 3, 4 semanas de estar hospitalizado, todo lo que me daban de comer lo sacaba, no podía detener el alimento y sin embargo no me morí. ¿Por qué me pasó esta situación? Porque las células que yo tenía, en este caso el adipocito que yo tenía, el almacenamiento de grasa que yo tenía, me sirvió para aportar energía en un momento crítico en el que yo no comía. Esa es la función básica de el adipocito. Sin embargo, el adipocito se comporta también como una molécula que genera hormonas o produce hormonas. Y una de las hormonas que son más importantes en el problema de la obesidad se llama leptina. Esta hormona llamada leptina tiene funciones muy específicas para el control del hambre. Funciona como un flotador. No sé si aquí se conozca igual, voy a tratar de explicarme porque el ejemplo nos ayuda a entender esto. Allá en México hay unos contenedores de agua en el techo que le llamamos tinacos. ¿Aquí cómo les llaman? Tanque. Bien, el tanque. Y el agua sube al tanque y cuando se llena el tanque, normalmente hay un flotador, que también se le llama flotador aquí. ¿Ok? Un flotante, y el flotante corta el flujo del agua. Este ejemplo me es muy bueno porque podemos entender la función, en una de las funciones de la leptina. La leptina es secretada por el adipocito y llega la señal hasta el cerebro y funciona como un tanque. Estamos comiendo y le estamos echando, como el agua entra precisamente al tanque. Pero cuando la leptina ejerce su función en el cerebro, corta. El flotante corta el agua. De esta manera la leptina corta la necesidad de seguir comiendo. Aquí tenemos una imagen que nos puede ayudar a entender más. La célula grasa, el adipocito, va a secretar diversas hormonas, diversas sustancias. Estas sustancias, una de ellas se llama leptina, y la leptina va a tener prácticamente 3 funciones muy importantes en el cerebro. Inhibe la ingesta excesiva de alimentos, es decir, corta el hambre. Número 2, oxidación de ácidos grasos, quiere decir que quema grasa.
Número 3, modula a las células beta pancreáticas. Y en las células beta del páncreas es en donde se genera la insulina. Entonces, si nosotros vemos una irregularidad en las células beta del páncreas, vamos a tener alteraciones por ahí también en la insulina, y esta se va a relacionar mucho con la enfermedad que nosotros conocemos como diabetes. ¿Sí? Esta es la función de la leptina. Así que vemos y ahora entendemos que el adipocito no nada más es para almacenar grasa y energía, sino también funciona como un órgano endocrino que nos permite inhibir la ingesta excesiva de alimentos. Ahora la pregunta entonces es, ¿por qué si existe esta hormona, por qué yo sigo teniendo hambre? ¿Verdad? ¿Por qué no puedo dejarlo? ¿Por qué no se corta el flotante? ¿Por qué es lo que pasa ahí? Bien, precisamente cuando nosotros consumimos alimentos, el adipocito empieza a crecer en demasía y llega un momento en el que no puede contener toda la grasa que nosotros estamos consumiendo. En ese momento pierde la capacidad de almacenar grasa y empieza a haber mucha grasa suelta. Le llamamos nosotros ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a permitir, generados por la obesidad, van a permitir un proceso que nosotros conocemos como metainflamación. ¿Alguien se ha torcido el tobillo alguna vez? ¿Cómo se pone su tobillo? Se inflama, hincha. Haz de cuenta que eso es lo mismo que pasa aquí, una metainflamación, pero a nivel de todo el metabolismo. Se generan una gran cantidad de sustancias proinflamatorias debido a esos ácidos grasos libres que quedaron fuera del adipocito, y esto permite precisamente que se genere una gran cantidad de ácidos grasos libres, una gran cantidad de moléculas proinflamatorias, y entonces el organismo está en un estado de metainflamación, es decir, inflamación a nivel sistémico. Esto va a traer una repercusión en lo que es la insulina. La insulina ya no va a trabajar como normalmente venía trabajando, va a empezar a tener algunas alteraciones. A esto le agregamos nosotros que el organismo va a tratar de defenderse creando o secretando más leptina, que es la hormona que decíamos que nos ayuda a inhibir, en este caso, el apetito. El problema es de que toda esta problemática lo que hace es cortar la señal que tendría que haber emitido la leptina. A este estado le llamamos nosotros como resistencia a la leptina. Y un estado de resistencia a la leptina va a generar en el cerebro ya no la señal de inhibir la ingesta excesiva de alimentos, sino la señal que le llega al cerebro es la de no ha comido. Mira, se acaba de echar un asado, chorizo, ¿sí le dicen aquí también chorizo? Asado, chorizo, pizza, y una hora después el cerebro le dice, mira, pobrecito, no ha comido. Hay que darle más de comer, porque si no le damos de comer se va a morir. Porque la leptina no está fungiendo la razón que tiene. ¿Por qué? Por causa del proceso inflamatorio y de todas las sustancias inflamatorias que se generan precisamente en este proceso. A este punto le llamamos nosotros resistencia a la leptina y no hay control del hambre. Por eso la gente sigue comiendo y sigue comiendo. Es decir, estamos hablando de un problema hormonal. ¿Ok? Ya no es nada más de que tengo la fuerza de voluntad para dejar de comer. Ya es, tengo la fuerza de voluntad, pero necesito algo que me ayude a romper este problema que ya se convirtió en algo hormonal. Nosotros hemos llevado a cabo con algunos pacientes, y en forma muy particular con algunos pacientes en mi consultorio, el tratamiento que vamos a ver a lo largo de este seminario. Tratamiento nutricio para personas con problemas de obesidad. ¿Qué es lo que estamos recomendando? Bien, 3 pasos bien sencillos. ¿Cuántos pasos? 3. 3 pasos bien sencillos. Número 1. Bien, 3 pasos muy sencillos. Número 1, controlen la ingesta de alimentos. Número 2, ingesta de lactoserum. Y número 3, actividad física. Son muy sencillos.
Se ven sencillos, cuando se empiezan a hacer, son todavía aún más sencillos. Lo que recomendamos, estamos hablando de una persona con problemas de obesidad, ¿ok? No hay que perder de vista esto. Una persona que tiene problemas de obesidad, nosotros le vamos a pedir que para que controle la ingesta de alimentos, número 1, elimine el consumo de 5 grupos de alimentos, que son los que más daño hacen. Una persona promedio tendría que consumir 2.000 calorías al día. Son las calorías que normalmente tendríamos que consumir nosotros. Sin embargo, cuando nosotros hacemos uso de estos alimentos de forma recurrente, nada más en estos alimentos nosotros tenemos las 2.000 calorías que de alguna forma nosotros tendríamos que consumir. Es decir, si tú eliminas estos alimentos, estás eliminando 2.000 calorías de tu dieta diaria. ¿Cuáles son esos alimentos? Sodas o gaseosas que le llaman aquí, en México les llamamos refrescos, y azúcares. ¿El café es malo? ¿El té es malo? Por supuesto que no. Pero si te tomas 10 tazas de café y en cada taza de café le agregas 2 cucharadas de azúcar, pues entonces ya se convirtió en un elemento determinante para este tipo de factores. Harinas refinadas, pan, sobre todo el pan, todo lo que es pan blanco. ¿El pan integral se vale? Sí, y es bueno, pero tiene que ser integral, y verdaderamente integral, que se sientan los granitos. Aquí es en donde se puede hacer, o se puede hacer uso, por ejemplo, en lugar de hacer unos hot cakes, que sí le llaman aquí también así, hot cakes, o panqueques, ¿ok? Que en México son hot cakes, o en Estados Unidos. Normalmente los hacen con harina. Si en lugar de harina le pones avena cruda, lo licúas, se hace completamente diferente, y le pones miel y todo lo demás, bien rico, pero es completamente diferente porque ya no es una harina refinada, ya es un grano entero el que estás utilizando para alimentarte. Los embutidos, ¿qué son los embutidos? Jamón, salami, mortadela, salchicha, todo lo que viene embutido. Aunque diga ahí que es de pavo y que es bajo en grasa, está embutido. No le hagas caso. Las empresas son unas mentirosas. Normalmente te dicen una cosa y no es verdad. Aquí vamos a hablar de nutrición. Y si se me va por ahí alguna marca, por ahí la cortan, ¿eh? No vayan a sacar en el video porque acabo estoy en México. Ya que me alcancen allá si quieren, ¿verdad? Cuarto, lácteos enteros. Aquí vamos a entrar, al ratito vamos a ver por qué los lácteos. ¿Estamos hablando de un niño? No, estamos hablando de una persona adulta con problema de obesidad. ¿Qué pasa si un niño tiene problema de obesidad? Entra exactamente el mismo tratamiento. Es decir, un niño que tiene problemas de obesidad, yo le quito los lácteos. Y la primera pregunta que me hacen siempre que llegamos a este punto es, ¿y el calcio? Ahorita vamos a hablar precisamente del calcio. Pero una persona puede obtener sus niveles de calcio de forma adecuada sin tomar leche. El ser humano es el único que en su edad adulta sigue tomando leche. Los toros de Lidia, los que usan para las corridas de toros, son unos animalones de 500, 600 kilos. Con unos pitones de 1,5 metros, impresionantes animales, llenos de músculo. Y no hay uno solo que en esa edad esté pegado a la teta de su mano. No hay. El ser humano es el único que sigue tomando lácteos, leche, en su vida adulta. Y créanme que no lo necesitan. Es más el daño que está produciendo. Estamos hablando ahorita de una persona con problemas de obesidad. Cerdo y derivados, elementos que normalmente vienen en nuestra comida prácticamente todos los días. Aquí entra, aunque no viene aquí, para ustedes entra lo que es la carne de res grasosa, no la carne magra, sino la que viene con mucha grasa, ¿ok? Y de todos modos, bajar el consumo, sobre todo de las grasas. ¿Es limitar el consumo de gaseosas? ¿Limitar? No, es eliminar. El problema que se tiene con esta situación es que normalmente se le da mucho,
se consiente mucho a la persona. Mira, sí puedes, pero poquito. Y ese poquito se convierte en mucho. Y la persona no termina de componerse porque está alimentando sus células con algo que no debe de estar consumiendo. Y bueno, por el contrario, lo que sí debe de consumir es frutas y verduras por lo menos 3 veces al día, tomar agua de 2 a 3 litros al día y realizar por lo menos 3 comidas al día. Todos trabajan en la mañana, supongo. Sí, ¿verdad? ¿Quién desayuna antes de irse a trabajar? Bien, el 4%. Yo sé que las costumbres son diferentes en cada nación. Y en cada nación tienen diferentes formas de guiarse. Sin embargo, estas costumbres, muchas de ellas son por tradición y no son por salud. Pero el alimento que debería de soportar toda nuestra carga del día es precisamente el desayuno. Si nosotros no podemos, por lo que sea, desayunar temprano, por lo menos no debemos estar en ayunas. Mientras más en ayunas estemos, más ácidos grasos libres soltamos, más metainflamación vamos a tener en este proceso y más problemas con la insulina y más problemas con la leptina que ya manejamos hace rato. Es decir, mientras más comamos, más vamos a romper el ciclo del cual estamos hablando ahorita. ¿Quién toma 2 litros de agua al día? Felicidades. 2 litros de agua. El ser humano está compuesto por entre el 60 y el 70% de agua. Casi todos nosotros somos agua. Nuestros músculos son agua, nuestras células son agua. Hay mucha agua dentro de nosotros y no la alimentamos con lo que más somos. Tenemos sed, una gaseosa, ¿no? Hay que cortar con eso. Estamos hablando de una persona con un problema de obesidad. Bien. Ingesta de lactoserum. ¿Por qué se lleva a cabo la ingesta y la recomendación del lactoserum? Bueno, el lactoserum es un alimento natural, hipernutricional, con un alto contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos ramificados que provienen de proteínas bioactivas, es decir, que tienen una función biológica específica. Es útil como soporte nutricio en el tratamiento de la obesidad y ayuda a cubrir las necesidades nutricias provocadas por la restricción calórica alimentaria que se genera durante el tratamiento. Esto significa que una persona que tiene un problema de obesidad hay que reducir lo que come, poner la dieta pues. Y en ese ínter, mucha gente empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener ansiedad, empieza a manifestar ciertas alteraciones. ¿Cómo le ayudamos a cubrir estas alteraciones? Prácticamente con el lactoserum. Promueve movimientos peristálticos, esto es en lo que es el área intestinal, provocando una detoxificación y una limpieza intestinal. Lo primero que hace el alimento en el problema de la obesidad, y a mí me va a ayudar, es a limpiar el intestino. ¿Se acuerdan de la imagen que vimos de obesidad? Tiene impactaciones fecales. Bien, ¿qué hace el producto? ¿Qué hace el lactoserum? Comienza a mover el intestino como si fuera una oruga, y esto permite que se desprendan las impactaciones fecales que existen pegadas normalmente alrededor del intestino. Esto sale por evacuación normal. En algunas personas pueden experimentar un poco de diarrea que les puede durar 1 o 3 días. Tengo personas que les ha durado hasta 5, pero ninguna de estas diarreas es dañina, porque estamos hablando de un proceso de purificación, depurativo. Y después empiezan a tener los resultados muy rápidamente que les produce precisamente el lactoserum. Y la actividad física, bueno, voy a mencionarla ahorita porque se repite igual en los siguientes temas, pero la recomendación es por lo menos de 10 a 20 minutos al día. La recomendación es de 3 a 5 veces por semana y pueden ser en recomendación estos ejercicios porque son ejercicios cardiovasculares. Estoy hablando de caminar, trotar, correr, bicicleta, hacer spin, no sé si se llame aquí igual, spinning, ¿ok? Baile, zumba, aeróbics, entre algunas otras,
realizarlo según la condición física de la persona. Si nunca has hecho ejercicio y te metes a una clase de spinning, vas a sentir que te infartas. Pues mejor hay que comenzar caminando, a lo mejor unos 10 minutos y después empiezas a incrementar. A eso se refiere. ¿Qué nos ayuda la actividad física? Mejorar el funcionamiento cardiovascular, mejorar la respuesta cardiopulmonar, es decir, con la respiración, mejorar la función de insulina, reduciendo los niveles de glucosa en la sangre. Esto es bueno para alguien que se conoce como prediabético o alguien que está dispuesto o predispuesto a generar una diabetes. Si hace ejercicio, es de la mejor terapia que puede tener, porque esto le va a ayudar a regularizar eso. También a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, mejorar la función de las arterias y la respuesta endocrina, regulando la inestabilidad hormonal. Asimismo, es muy bueno para reducir también el estrés. Estos beneficios los menciono ahorita porque se van a repetir en las recomendaciones en cada una de las patologías o enfermedades que vamos a ver. Estamos hablando ahorita de una persona con obesidad. Los resultados que podemos obtener de seguir estas recomendaciones. Primer semana, desinflamación abdominal. Desde la primera semana, de repente me hablan, doctor, pues ya pasó una semana y sigo con la panza igual. Digo, ¿dejaste de tomar refrescos, gaseosas? Bueno, pues no, la verdad es que no. Pues no. Es que no vendemos o no promocionamos o recomendamos, en este caso la recomendación de Lactoserum no es un producto milagroso, no es un producto que cure enfermedades, es un producto que nutre células. Y cuando una célula está nutrida, va a tener reacciones favorables, inclusive en contra de enfermedades. Eso es lo importante que quiero que entendamos. Primer semana, desinflamación abdominal, limpieza intestinal y se va a sentir sistémicamente, es decir, en todo nuestro sistema, se va a sentir mucho mejor la persona, mucho mejor. Vamos a tener nosotros una mejoría sistémica generalizada y a partir de la segunda semana vamos a tener un equilibrio en la secreción y función óptima de la leptina. Esto inducido porque vamos a tener un control de la saciedad. Tengo a 2 pacientes ahorita que están llevando un tratamiento muy específico para problemas de obesidad. Los 2 tienen una obesidad grado 3, una obesidad mórbida ya, y los pusimos a dieta, les pusimos un tratamiento y les puse una ingesta de Lactoserum específica para ellos. Y me escriben, yo ya estoy acá y me escriben ellos por el correo, oye, tengo mucha hambre, era el segundo día, tengo mucha hambre, ¿qué hago? Digo, pues, cómete una manzana con unas nueces. Ok. El cuarto día ya veo sus comentarios. Es jueves y todo perfecto. Es decir, brincaron el punto de la ansiedad, del hambre, y el Lactoserum les ayuda a regularizar precisamente lo que es su problema de ansiedad por comer. Empiezan a tener más saciedad, empiezan a tener un equilibrio en la función de la insulina. Y esto se va a ver muy notorio en la reducción de peso que ellos van a promover. Los beneficios que vamos a obtener, como ya dijimos, control de hambre y saciedad, bienestar emocional físico, bienestar, salud mental, mejor concentración y memoria. Se van a sentir mejor en todos los aspectos. Mejor. ¿Le dejamos toda la carga al Lactoserum? No. El Lactoserum, como dijimos hace rato, es un soporte nutricio que apoya un tratamiento, en este caso nutricional, o puede ser un tratamiento médico. Por ejemplo, ayer nos decía una persona, me voy a someter a una operación de bypass porque tiene una obesidad mórbida también. Pero me dijeron que tenía que bajar unos cuantos kilos, llevo ahorita 5 kilos abajo, pero tengo que bajar más. ¿Me va a servir este producto? ¿Me va a servir el Lactoserum? Digo, sí te va a servir. Y no solo te va a servir, sino te va a beneficiar. Porque no vas a llegar malnutrido a tu cirugía, sino vas a llegar con una mejoría en todo tu sistema inmunológico y demás.
A este tipo de personas que tienen enfermedades, que tienen cirugías, por ejemplo, bariátricas, por ejemplo, un bypass gástrico, el lactoserum es lo mejor que pueden ellos tener para tener una recuperación pronta y que puedan continuar con su proceso de reducción de peso sin la gran cantidad de sintomatología o síntomas que ellos presentan muchas veces. Así que vamos a hacer un resumen de este punto. La obesidad genera la incapacidad del adipocito para almacenar ácidos grasos en forma de triglicéridos. Esto, dijimos, promueve el metabolismo de ácidos grasos libres, igual el ayuno, El ayuno también promueve el metabolismo de muchos ácidos grasos libres y esto va a producir gran cantidad de moléculas proinflamatorias, que son las citoquinas. Esto va a conducir a un problema de metainflamación, resistencia a la insulina, estrés de las células beta pancreáticas y la aparición de la diabetes. Así que el brinco de obesidad a diabetes realmente es muy corto, pasa por toda esta situación. Vamos a entender qué es la resistencia a la insulina. Cuando nosotros consumimos ciertos tipos de alimentos, todos estos llegan hasta el torrente sanguíneo y se forma la insulina, es decir, los alimentos se convierten en glucosa, que es estas bolitas blancas que se ven aquí. El organismo detecta que hay un incremento de la glucosa y el páncreas, que es este órgano, empieza a secretar insulina, que son estos cuadritos azules. La insulina llega hasta los órganos blancos, que es decir, donde va a almacenar, que es el tejido de grasa, el tejido muscular y el hígado, y ejerce esta función. Manda la señal para que dentro de la célula se capte la señal guiada por la insulina y se abran así canales para que la glucosa baje del torrente sanguíneo y se concentre en donde debe de concentrarse. Cuando tenemos un problema de obesidad, dijimos que existe una metainflamación, que hay muchas moléculas proinflamatorias, van a dañar este proceso normal para que la glucosa se meta al organismo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que llega la insulina hace o mete su señal dentro de la célula y vemos la respuesta. Solamente una. En este ejemplo se veían 3. ¿Qué hace el páncreas? La necesidad de vertir más insulina. Más insulina empieza a entrar en el torrente sanguíneo y el propósito de generar más insulina es que se genere más insulina, va a generar una señal normal y entonces la glucosa puede entrar de forma normal. Pero ocupamos más insulina. Esto es resistencia a la insulina. La necesidad de más insulina para generar una respuesta normal. El problema es de que las células beta del páncreas, que son estas células que están generando insulinas, se cansan de repente. Entran en un estrés por tanta producción de insulina y vemos que aquí ya bajó su producción. Poco a poco empezamos a ver menos bolitas azules. Aquí es cuando ya quedan grandes concentraciones de glucosa y ya no hay quien mande la señal dentro de la célula para bajar los niveles de azúcar en la sangre. En este punto aparece entonces lo que conocemos nosotros como diabetes. Así es como funciona el organismo, como algo que nosotros podemos controlar desde que nos sentamos a la mesa, se empieza a acelerar hasta que se forma un problema que ya está fuera de nuestro alcance. Alguien que se toma la glucosa, como está aquí, un análisis en un glucómetro, te pones ahí y aparece ahí 95, bien, estoy muy bien. Aguas, porque más insulina para generar una respuesta normal. 95 puede ser una respuesta normal, sí, pero muy probablemente si hay un problema de obesidad central, estamos hablando de que muy probablemente
tengamos por ahí un problema de resistencia a la insulina. Es decir, que estés sacando más insulina a fin de generar una respuesta normal, 95. Por eso no es decir, tengo 95, estoy libre de la diabetes. No. Y menos si tienes los factores que ya estamos hablando ahorita. Aquí hay que ser muy claros y hay que ir más allá. ¿Ok? Tratamiento nutricional. Bueno, muy rápido, datos de la diabetes. Existen 3 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1 juvenil, la gestacional o las personas que están embarazadas, y la diabetes tipo 2, que es la que más existe en el mundo debido a que es la evolución del problema precisamente de la obesidad. Causas: malos hábitos, estilo de vida, obesidad central, sedentarismo y la herencia. Complicaciones: enfermedades del corazón, dislipidemias, enfermedad vascular, amputaciones, ceguera, glaucoma, infartos y muerte. Y aquí tenemos un pequeño mapa conceptual: obesidad, estado de metainflamación, acumulación de células inflamatorias, resistencia a la insulina, mayor necesidad de secreción de insulina, agotamiento de las células beta pancreáticas, niveles elevados de glucosa en sangre, estrés renal, insuficiencia renal, diálisis y muerte. Por el otro lado, niveles elevados de glucosa en sangre, disfunción del endotelio, que es esta capa de las arterias, dislipidemias, infarto y muerte. Tratamiento nutricional que nosotros estamos recomendando para una persona diabética. 3 pasos muy sencillos. ¿Cuántos? 3 pasos muy sencillos. Número 1, controlen la ingesta de alimentos. Número 2, ingesta de lactoserum. Y número 3 será actividad física. Los mismos que utilizamos para la obesidad, porque van muy de la mano estas 2 enfermedades. Y repetimos, ¿cómo controlamos la ingesta de alimentos en una persona que tiene un problema de diabetes? Estamos siendo específicos en una persona que tiene un problema de diabetes. Porque luego me preguntan, oye, ¿pero a poco los niños no les puedo dar de comer leche? Digo, estamos hablando de una persona que tiene diabetes, ¿ok? Y si es una persona con diabetes, yo recomiendo 0 refrescos o gaseosas, harinas refinadas, 0 embutidos, 0 lácteos, 0 cerdo y derivados. Si llevan este tratamiento por 30 días, las personas no van a querer regresar a sus hábitos de alimentación. Se sienten tan bien que créanme que no desean regresar. Y algunos que regresan dicen, uy, nunca hubiera regresado, mejor me regreso a no comer esto, porque es mucho el beneficio que se concentra aquí. Consumir frutas y verduras por lo menos 3 veces al día, tomar de 2 a 3 litros de agua y realizar de 3 a 5 comidas al día. Dijimos hace ratito que el ayuno prolongado promueve precisamente el problema de la metainflamación y todas las situaciones que vimos ahí. ¿Qué hay que hacer? Estar menos tiempo en ayuno. Hay que comer más veces. Hay que comer poquito más veces. Si a media mañana o en la mañana, por ejemplo, que no tienen el hábito, ustedes se levantan y se toman su mate, ¿sí se llama así? Mate o café y 2 galletas, dice por allá Facundo. 2 galletas, 2. Solo 2. Así que, en lugar de eso, o sea, levántate, tómate tu café, tómate leche y a lo mejor te comes un poquito de nueces, almendras, una fruta y perfecto, no necesitas comer más, pero por lo menos ya rompiste el ayuno. Después viene el almuerzo, comes en mejor forma, tienes más hambre en la tarde, otra fruta, cárgate otra manzana ahí en la bolsa o otro puñado de nueces también, ¿sí? Es decir, eso cuenta como una comida y es benéfico para el paciente que tiene diabetes. La ingesta de lactoserum, ¿cómo vamos a tomarla? Es la misma recomendación que hacemos para la persona con obesidad. 1 cucharada sopera de 3 a 5 veces al día. La primera semana, las primeras 2 semanas hablamos de 3 veces al día. Es decir, una persona que nunca ha tomado lactoserum, le damos por ahí en un vaso de agua 1 cucharada, se lo toma en la mañana.
otra en la tarde, otra en la noche. Con esta separación le va a ayudar mucho. 15 días así, y después de los 15 días, cucharada en la mañana, una cucharada a media mañana, cucharada en la tarde, cucharada a media tarde y cucharada en la noche. Es decir, 5 cucharadas al día. ¿Qué pasa si la persona se toma 10 cucharadas? Nada, no le pasa nada. No va a tener ningún problema. Y tampoco calóricamente, porque cada cucharada tiene solamente 28 calorías, es muy poco. Y actividad física, vamos a tener un excelente resultado si lo combinamos con un poco de ejercicio físico. Si se dan cuenta, estas dos enfermedades, aquí viene un video, tienen mucha relación, pero estas van a terminar dirigiéndose hasta un problema que nosotros denominamos enfermedad cardiovascular. Es decir, este video nos enseña cómo desde la concepción del ser humano se genera un sistema cardiovascular perfecto en 9 meses. Aquí vemos cómo el bebé empieza a formarse y vemos su corazoncito, miren, ¿ya lo vieron? Y sus arterias, las arterias, la carótida, las arterias cerebrales, empieza a formarse mucho mejor hasta su nacimiento a las 40 semanas. En solamente 9 meses se forma un sistema cardiovascular perfecto. La vida del hombre está puesta en 900 meses, 75 años, 3.600 semanas o bien 25.200 días. Y desde que nacemos comienza la cuenta regresiva. Vemos unas arterias perfectas, funcionando adecuadamente, pero empezamos a meterle hábitos de alimentación que empiezan a generar problemas. El tabaquismo, la aterosclerosis, esto es aterosclerosis, colesterol, sobrepeso y obesidad, la inflamación del adipocito, aquí está, más hábitos de alimentación que no deben de haber, ya aparece la hipertensión, más hábitos de alimentación que no deben de existir, aquí vemos ya una acumulación de colesterol, se desprende un coágulo y un infarto cerebral. Esto es sedentarismo, un infarto al corazón. Vean cómo bajan los días. Diabetes, glaucoma diabético, enfermedad de crónica renal, y vemos que los días terminan cuando no tendrían que terminarse. Si nosotros podemos recorrer ese tiempo y nos ponemos presentes al día de hoy, nosotros podemos generar cambios que hablen acerca de una calidad de vida diferente. Comenzar a comer más vegetales, más frutas, empezar a cuidar, a tener control de nuestro peso, ir a visitas constantes, dejar de fumar, utilizar lo que se necesite para dejar de hacerlo, realizar actividad física, ejercicio, dormir bien, por ahí tener relajación también es importante, cuidar nuestro cerebro, cuidar lo que pensamos, ir a chequeos con el médico, checar nuestra presión, checar nuestra condición, en fin, cada paso que nos lleve a mejorar nuestra calidad de vida. Esto es importante porque a medida que lo hagamos, vamos a poder hacer que nuestro tiempo circule como debe de circular. Y el tiempo que tengamos, en lugar de estar pasándolo en hospitales por estar enfermos, vamos a disfrutarlo con las personas que querramos, con nuestras mascotas, y vamos a poder vivir largamente, pero vivirlo bien, con calidad. Las enfermedades cardiovasculares representan un gran porcentaje de muertes en la población. Es decir, cada minuto y medio se infarta una persona. En 15 minutos ya se infartaron 10 personas. En media hora, 20. En una hora, 40 personas. El tiempo que hemos estado ahorita aquí, imagínate cuántas personas ya se infartaron. Y estas personas que ya se infartaron, muchos de ellos ya se murieron, otros de ellos están en problema delicado de salud y otros de ellos van a quedar en estado vegetal.
Esto representa gastos, sufrimiento para la familia y mucho dolor. Y normalmente es una evolución desde el problema que podemos controlar con nuestros alimentos. Hay que empezar a pensar que podemos hacer algo diferente. La enfermedad cardiovascular. Bien, analicemos un poquito ahorita. El endotelio es esta parte que se ve aquí media amarillita, en la parte interna de la arteria. Tenemos aquí un endotelio o una arteria que tiene una obstrucción de colesterol, y este es un endotelio o una arteria saludable. Normalmente esto es un cuadro, un ciclo: obesidad, metainflamación, diabetes. Y la diabetes va a generar una enfermedad cardiovascular. En esta imagen vamos a entender de dónde aparece la enfermedad vascular. La enfermedad vascular, en todo el proceso que vimos nosotros ahorita, aparece en esta imagen. Vamos a ver el funcionamiento de nuestra arteria en un estado óptimo de salud. Este es el endotelio, como dijimos hace rato, esta parte interna. El endotelio es el órgano más grande del cuerpo. Hasta hace poquito tiempo se tenía pensado que era la piel. Sin embargo, no lo es. Si nosotros unimos cada una de las células del endotelio, son del tamaño de 5 canchas de tenis. Tremendo, ¿verdad? Y todas comprimidas y aportando una función específica alrededor, precisamente, de las arterias. Bien, la función principal del endotelio: transporte de oxígeno y de nutrientes. ¿A dónde lleva los nutrientes las venas y las arterias? A todos los órganos, todo el cuerpo, a todo el cuerpo. No hay un solo rincón de nuestro organismo el que no tenga por ahí oxígeno y nutrientes llevados y comandados por la función, del endotelio. Esa es la función principal, pero tiene otras funciones: antiplaquetaria, antiagregante, permeabilidad selectiva, tono vascular, fluidez en la sangre, regeneración endotelial. Son conceptos difíciles de entender. Voy a explicar dos que son más aterrizables a la población. Número 1, anticoagulante. ¿Alguien ha donado sangre alguna vez? ¿Sí? ¿Y se acuerdan? Saca la manguerita, la verdad es que es una manguerota, es una agujota de este tamaño, ya ni la hacen. Duele. Sale la sangre por la manguera y llega a una bolsa que está chupada, está al vacío. Pero la bolsa está sobre una máquina que está moviéndola. ¿Sí han notado ese punto? ¿Por qué tiene que estar en movimiento? O bien, para que no se coagule, es la palabra. Es decir, la sangre tiene o tiende a coagularse. ¿Por qué la sangre no se coagula dentro de nosotros? Precisamente porque es una de las funciones del endotelio. El endotelio es un anticoagulante natural que Papá Dios nos puso a nosotros. Dijo: mi hijo, como no quiero que te mueras de un coágulo, te voy a poner que el endotelio tenga la función para no generar coágulos. Mi hijo, como te quiero mucho y no quiero que se te tapen las arterias con colesterol, otra de las funciones que va a tener tu endotelio va a ser que no permita que se acumule colesterol en tus paredes. Es precisamente este tipo de funciones. Estamos hablando de funciones antiagregante y antiplaquetaria que tienen que ver precisamente con la formación de coágulos. La fluidez de la sangre permite, y la permeabilidad selectiva permiten que no existan tapones o que no se detengan colesterol a causar tapones en las arterias. Esta salud de todo nuestro endotelio y toda nuestra
situación cardiovascular, se debe precisamente a una sustancia que fue premio Nobel hace algunos años, premio Nobel de Medicina en su descubrimiento, y se lo deben básicamente a una molécula que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico permite la salud del endotelio gracias a que mantiene secuestrado en el citoplasma de la célula a una molécula que se llama factor nuclear de transcripción kappa. Esta molécula está secuestrada en el citoplasma, de ahí no sale. Si lograra llegar y si lograra salir de ahí, esta puede generar hasta más de 100 moléculas proinflamatorias a nivel de nuestras arterias. Pero tenemos una salud endotelial porque el óxido nítrico la tiene ahí donde no hace daño. Cuando tenemos un problema que ya dijimos, obesidad, metainflamación, resistencia a la insulina, va a generar otro problema que se llama dislipidemias. Esto lo vamos a encontrar en todos estos cuadros, desde aquí o hasta aquí, o en todos. Pero lo vamos a encontrar muy generalmente. Una persona que tiene obesidad es muy alto el porcentaje de que tenga dislipidemias. ¿Qué dijimos que era una dislipidemia? Colesterol elevado, triglicéridos elevado, ¿sí? Existen 4 diferentes tipos de grasas, existen más, pero las más comunes dentro de lo que es el sistema cardiovascular son 4 diferentes tipos de colesterol o grasas. Tenemos el colesterol malo, que lo vamos a conocer como colesterol LDL o colesterol de baja densidad, que es este que está aquí. Tenemos el colesterol bueno, que ese mientras más es mejor, ese va a ser el colesterol HDL. Tenemos los triglicéridos y tenemos obviamente el conteo del colesterol total. Son 4 factores que se utilizan en el conteo de los lípidos. Ahora bien, esta dislipidemia ocasionada por toda esta problemática nos va a llevar a que se genere gran cantidad de colesterol malo dentro de las arterias. El colesterol LDL va a estar navegando dentro de nuestras arterias, es reconocido en este punto por unas moléculas que son monocitos, son células que nos protegen a nosotros, y se van a comer al LDL pensando que es un patógeno. Es decir, son engañados pensando que es una molécula que va a provocar una enfermedad, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, que puede ser un hongo. Van a confundirlo y lo fagocitan, es decir, se lo comen. Tratando de defendernos, generan una fagocitación y esto ocasiona un problema más grande, porque alguien ha dejado una vez en la estufa un sartén, ¿sí se llama sartén también aquí le dicen así? Con grasa, ponen aceite y se les olvidó ahí encendido, ¿no? Si se quema, ¿cómo se pone en la casa? Tienes que abrir las ventanas, porque hay una oxidación de grasas. Ese ejemplo nos puede hacer entender que en este proceso estas moléculas queman grasas. ¿Cómo crees que se pone la casa? Llena de humo. Exactamente. Y esto nosotros lo conocemos como radicales superóxidos. Un radical libre es dañino para la salud. Pero en este punto no nada más se queda como algo malo, sino estos radicales libres permiten la migración del factor nuclear de transcripción kappa. Es decir, aquel que estaba encerradito, aquel que el óxido nítrico lo mantenía secuestrado para que no provocara un daño, ahora puede salir, porque los radicales libres superóxido atacan al óxido nítrico y lo convierten en un peroxinitrito que termina generando un daño vascular. Entonces, esta molécula que se llama factor nuclear de transcripción kappa migra del citoplasma al núcleo y ahí es en donde comienza a generar una gran cantidad de moléculas proinflamatorias. Y esto hace que las funciones del endotelio entonces estén
disminuidas. Es decir, si el endotelio era un anticoagulante natural, ahora esa función se ve disminuida. Y entendemos por qué se forman entonces coágulos. Si otra de las funciones del endotelio era no permitir las capas de colesterol, ahora entendemos por qué se generan capas de colesterol, porque sus funciones están disminuidas. ¿Debido a qué? Al problema inflamatorio que existe por causa del factor nuclear de transcripción kappa y cientos de moléculas proinflamatorias que ya se generaron ahí. A este estado le llamamos estado de activación del endotelio y es lo que nos permite entender la formación de un ateroma, un daño endotelial. Este es un ateroma. Tenemos la arteria, un corte para que veamos, y vemos que hay una inflamación por dentro y se empieza a cortar por aquí el flujo sanguíneo. Aquí vemos cómo a través del tiempo se empieza a generar un envejecimiento de la arteria. La persona fuma mucho, así se le empiezan a poner las arterias, come mucha grasa, come mucho asado, mucho bife argentino, mucho ¿qué más? Las brochetas y todo, y vemos cómo se pone la arteria, de verdad, ahí es impresionante. Y aquí tenemos otro ejemplo, una arteria, vemos la grasa visceral, hacemos el corte y vemos cómo llegó a almacenar tanto colesterol que la obstrucción de la sangre es casi por completo. Aquí vemos que el flujo sanguíneo es muy poco y vemos la aparición ya del infarto al miocardio. Esta es una de las venas coronarias, arterias coronarias, y vemos que ya se generó entonces el infarto. ¿Desde dónde inició todo esto? Desde lo que comemos. Déjame decirte que tengo personas que no tienen obesidad y que me presentan toda esta evolución sin el problema de obesidad. Todo. Son personas delgadas que comen muchas grasas, pero como están delgados dicen, yo estoy bien. Yo no me veo obeso, yo estoy bien, dice. Y eso no quiere decir que están bien. Cuando le sacamos análisis, realmente vimos que no estaban bien. Y hay personas, hace poquito se murió una persona conocida, un infarto le dio. Y la persona estaba flaco. Y tenía un problema coronario. Esto está matando a la gente y nosotros podemos cambiarlo y modificarlo en nuestras vidas y ayudarle a personas. ¿Cómo nos puede ayudar el Lactoserum? El tratamiento nutricional. Con esto cerramos esta primera etapa de enfermedades, lo que es obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Ya entendimos el origen, por qué seguimos comiendo. Ya entendimos el origen de la resistencia a la insulina, por qué se necesita más insulina y por qué aparece la diabetes. Ya entendimos por qué se forma el proceso de la enfermedad vascular y el tratamiento nutricional en cada una de estas. El tratamiento nutricio que nosotros vamos a recomendar en este punto, número 1, si hay presencia de hipertensión. Aquí cambian un poquito las recomendaciones. ¿Sí? Si hay presencia de hipertensión, tenemos que limitar el consumo de sal. ¿Cómo limitamos el consumo de sal? Obviamente con la sal que usamos de cocina, pero no consumir alimentos enlatados, no consumir alimentos procesados. Todo lo que ya viene para microondas tiene gran cantidad de sodio, no lo coman. Personas que tienen este problema. No consumir alimentos procesados, no salsas. Salsa de soya, salsa inglesa, catsup, normalmente tienen gran contenido de sodio. Y el sodio es la bomba para que explote el corazón. Refrescos o gaseosas contienen también, o bebidas deportivas, Gatorade, Powerade o algún otro tipo de bebidas, contienen gran cantidad de sodio y otras sustancias que no le ayudan a la persona con hipertensión, y no alimentos con grasas saturadas, porque si de por sí el endotelio está ya en una situación en donde sus funciones están limitadas,
y nosotros le seguimos metiendo más grasa, pues entendemos por qué entonces se forma con mayor rapidez lo que son los bloqueos por colesterol dentro de las arterias. Ahora bien, si hay obesidad presente, ya saben las recomendaciones. Eliminar 5 grupos de alimentos. Gaseosas. Número 2, lácteos, harinas refinadas, embutidos, carne de cerdo. Bien. Y por último, la actividad física. Si alguien ya tuvo un infarto previo, debe de consultar al médico para tener una rehabilitación cardíaca. Aquí no es de que si tuviste un infarto, tú ponte a correr, hombre, que al cabo es bueno. Ya estamos hablando de un problema más complicado. Así que hay programas de rehabilitación cardíaca que los médicos saben y pueden dirigir al paciente. Y el ejercicio cardiovascular de baja intensidad, en el caso del sedentarismo, ir incrementando hasta generar una respuesta favorable. ¿Qué tipos de ejercicios se recomiendan? De moderados, de baja intensidad a moderados. Caminar, hacer bicicleta, hacer baile, hacer zumba o aeróbicos, cualquier de este tipo de actividades. Y el consumo de lactoserum, aquí es importante. Las primeras 2 semanas, igual que en una persona que tiene diabetes, 3 veces al día, una cucharada en 250 mililitros de agua. Y después de las 2 primeras semanas, es decir, a partir de la 3ª semana, una cucharada 5 veces al día en 250 mililitros de agua. ¿Qué va a pasar cuando una persona haga esto? Va a tener una mejoría importante. Por allá me preguntaba, me dice que es hipertenso, ¿verdad? Tiene diabetes e hipertensión. Diabetes no, ok, es hipertenso. Cardíaco, tiene enfermedad cardíaca. Tuvo un infarto, bien. El lactoserum le va a ayudar muchísimo. ¿Usted toma 2 litros de agua al día? La verdad. A veces sí, a veces no. Ok, entonces lo dejamos con el no. Si usted hace esta recomendación, fíjese lo primero que va a hacer. 250 mililitros de agua por 5, ¿cuántos mililitros son? 1250 mililitros. 1,25 litros. Nada más, en seguir las recomendaciones, estás muy cerca de la recomendación de agua, que es importante para ti. Además de darle a las células de tu corazón los elementos necesarios para que puedan empezar a funcionar mucho mejor. Eso es importante. Ojo, en caso de presentar edema, retención de líquidos o bien enfermedad renal, lo que se limita es la cantidad de líquidos. Nunca limitamos, en este caso, la cantidad de lactoserum, porque no contiene elementos tan concentrados que perjudiquen inclusive a la persona con un daño renal. Es increíble lo saludable que es para estas personas incluir el consumo de lactoserum. Van a tener beneficios verdaderamente importantes. Aquí, por ejemplo, la recomendación es, en lugar de en 250 mililitros, solamente en 50 mililitros de agua, y si puede ser agua bajo en sodio, mucho mejor. Y esta es una recomendación general. Si nunca se han hecho un examen de colesterol, háganselo. Su colesterol tiene que estar, el total, menor a 220 miligramos, el malo en menor a 100 miligramos, los triglicéridos menor a 150 miligramos por decilitro, y el colesterol bueno tiene que estar arriba de 35 para hombres y arriba de 45 para mujeres. Circunferencias abdominales para los hombres tienen que estar menor a 102 centímetros y para mujeres menor a 88 centímetros. Y otras recomendaciones que son buenas para esto: checar sus niveles constantemente, visitar al médico y llevar un plan de alimentación. Aquí les acabamos de dar un plan de alimentación, ¿sí? Al final vamos a rifar entre todos los que vienen aquí algunos regalos. Entre ellos son revistas que me pude traer,
para que pudieran tener una revista más, sobre todo aquellas personas que no las tienen y que podamos darles un poquito más de este material. Tomamos, ¿en cuánto tiempo está? 5 minutos. Vamos a tomar unos 10 minutos de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? 1. ¿Quién más tiene preguntas? 2. ¿Quién más? 3. ¿Quién más? 4. Una más. 5 y 6. Ok. Empezamos con esta. Sí, señor. Usted dígame. Dígame. ¿Qué diferencia hay entre el sodio y el hipocloruro de sodio? Porque el corazón necesita sodio para poderse mover. Sí. La segunda es... Primero le contesto esta, porque si no... El corazón no es el único que necesita sodio. Todo el organismo necesita sodio. De hecho, la recomendación diaria de ingesta de sodio es entre 3.000 y 5.000 miligramos para una persona normal. Casi siempre la sobrepasamos. ¿De qué tipo de sodio? De cualquiera. Si usted pone cloruro de sodio, si pone cualquier tipo de sodio, el sodio termina desprendiéndose de su covalente y permite precisamente la absorción de ese sodio. Entonces, es indistinto, pero tiene que estar controlado en máximo en una persona sin enfermedad hasta 5.000. Es lo máximo. En una persona ya con enfermedad manejamos la mitad, 2.500 miligramos por día. Es decir, 2.5 gramos por día. La segunda, perdón. La segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el café que se toma en México con el café que se toma en Argentina, en el cual acá está torrado y está torrado con azúcar? Ok, yo me tomé un café hoy en la mañana en el hotel en donde estoy hospedado. Yo no le puse azúcar y no me supo nada dulce, nada. Me supo exactamente igual que el de México. Yo creo que hay que escoger por ahí algún café que no venga mezclado o torrado con azúcar. Yo creo que sí los pueden encontrar. El café que venden en México normalmente lo venden puro, sin nada. Nosotros lo molemos, a mí me gusta comprarlo en grano, lo muelo, lo pongo en la cafetera y sale un café riquísimo, fresco. Por ahí levantó la mano, sí, dígame. El problema, Sí. el problema de cáncer de colon. El problema de cáncer de colon. El problema de cáncer de colon, ¿no es cierto? Yo tengo una paciente que ella sufría mucho de este problema de colon. Ajá. Dejó de tomar el Nevasi porque se sentía bien. Ahora, ¿esto qué pasó? Le produjo un cáncer de colon. Está operada. No le pudieron estripar todo el problema ese de cáncer. Uh-huh. ¿Cuántas veces tendría que estar tomando ella el producto de base? Aparte está haciendo diálisis. Ok, gracias, perdón. Bien, le voy a decir cuántas veces por el tema de diálisis y al ratito que entremos en el tema de cáncer contestamos el cáncer de colon. Que sean preguntas ahorita específicas de los temas. En caso de que tiene diálisis, la recomendación es como lo tomamos ahorita, 5 tomas al día, pero en este caso la recomendación no va por la diálisis, sino va específicamente por la problemática que tiene del cáncer. Y en esa, las personas llegan a tomar hasta 12 cucharadas y vamos a ver por qué en un ratito más. Le pido que me aguante que lleguemos a ese tema para no salirnos ahorita de los temas que estamos cerrando. ¿Quién más levantó la mano aquí? A ver, eran 2. Era usted primero, dígame. De golpe la presión. Ok. La presión sube de golpe precisamente porque pierde la funcionalidad el endotelio. Vimos déjame ponérselo para que sea más... aquí. Bien. Vimos que empieza a crecer. Esta es una de las causas de la hipertensión. Ahí le ponemos pause. Y ahí le ponemos pausa. Bien. El flujo sanguíneo está normal aquí. Aquí ya disminuyó.
¿Alguien ha regado su jardín con una manguera? ¿Y le pones el dedo a la mitad? ¿Qué pasa con el agua? ¿Cómo sale? Con más fuerza. Con más fuerza. ¿Con más qué? Presión. Con más presión. Este es un problema normal, pero el sodio, como les dije hace rato, incrementa esta respuesta. ¿Por qué de repente se me subió más la presión? Pues porque se acaba de comer un buen asado con mucha sal, se tomó una gaseosa que tiene mucho sodio y el sodio activó todavía más el proceso de fluidez ahí. Y luego no entendemos por qué, pues entendemos que es porque comemos. Si nosotros cuidamos nuestra alimentación, difícilmente podemos tener este tipo de situaciones. Por aquí alguien más había levantado la mano. Sí, usted. Con respecto a que hace diálisis, una persona que se resista a tomar Levacil porque el médico le dijo cuando vio el folleto que un contenido del lactoserum no le favorece, o sea que no le permite tomar Levacil. Ok, los médicos tienen mucha autoridad, o de hecho tienen autoridad en sus pacientes. Nosotros hacemos la recomendación, y puede ser un médico o puede ser el vecino, ¿eh? Si no quieren tomarlo, no lo quieren. Yo te digo que sí lo puede tomar, yo te digo que sí lo puede tomar y que le va a hacer mucho bien. Yo tengo pacientes que están tratados en el Seguro Social en la ciudad de Aguascalientes, en México, que tienen insuficiencia renal y yo los tengo con lactoserum y tienen una evolución mucho mejor que si no la tuvieran, que la mayoría de ellos están desnutridos. Pero no vamos a convencer a quien no se quiere convencer, ¿ok? Entonces ese es el punto. Y la otra pregunta, Sí. si no debemos consumir leche, uno de mis médicos me dice, no tomes leche, soy diabética, ¿no? Ajá. No tomes Es diabética y le dicen que no tome leche. Sí, diabética y tiroidea. Ujú. Me dice, no tomes leche ni queso, porque la leche aumenta la diabetes y el queso también. Sí, sí, el exceso, sí, porque la leche tiene un azúcar, se llama lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Y si usted toma leche, pues está tomando azúcar en diferente forma. El lactoserum no es un derivado del lácteo, sí, pero no tiene los mismos problemas de la leche. No tiene colesterol, no tiene grasas como la leche sí lo tiene. No tiene lactosa en las cantidades. Nosotros tenemos menos del 5% de lactosa, que es prácticamente nada. Y no tiene la proteína entera de la leche, que es caseína, y nosotros tenemos aminoácidos ramificados que permiten una mejor absorción. Así que eso le va a permitir a usted tener una buena recuperación. Y no se preocupe, la verdad es de que tiene razón el doctor. La leche en este caso sí produce un malestar. De hecho, yo aquí estoy recomendando eliminarla. Obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, olvídense de la leche y de los quesos. Panela light. ¿Ok? Sí. Una cosa más, si yo dejé de tomar leche, dejé de comer queso y tomé más lactoserum, Sí. me da mucho gas. Bueno, una cosa por otra. Pero es excesivo. No pasa nada, no pasa No, nada. pero en mi caso... ¿Come avena? Avena. Sí, cuáquer. También, Quaker. sí, también. Ok, no lo coma junto. Cuidado con el cuáquer, me dice el tipo. No, es bueno, entonces como todo el cualquier que quiera, nada más no lo tome junto. Muchas de las manifestaciones gastrointestinales, inflamaciones y flatulencias, no sé cómo les digan aquí, pero bien, no quiero decir palabras que no sean. No pasa nada, no pasa nada. A veces se quitan separando los alimentos. Usted tómeselo así, no lo mezcle con alimentos y va a ver que va a tener una mejor recepción en su tubo digestivo de este proceso. Vamos a tomar un pequeño break, vamos a tomar un café. ¿Ya está el café? ¿Ya está? Perfecto. Sí, Facundo. A ver, ven, pasa Facundo, ven por favor, corriendo. Pasa Facundo, quiero que por favor, con una voz de artista y de locutor de televisión, un aplauso por favor aquí a Facundo. Gracias.